Bien, hacemos Sin Gravedad, estamos en Cooperativa Ciencia y queremos conversar acerca de este tema del que la semana pasada ya hablábamos, pero del que no teníamos mucha claridad. Estamos en contacto con Mohammad Ayaz Salam, él es académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH y con él queremos hablar de esta era del antropoceno. Lo primero que quiero preguntarte es personal, Mohammad, ¿está bien dicho tu nombre? Bien, sí, bien, porque yo prefiero mi segundo nombre, que es Ayaz, ¿ya? Entonces Ayaz Salam simplemente me puede llamar. Lo corregimos en este instante, así que mientras conversamos yo lo voy a ir corrigiendo. Oye, bueno, Ayaz, cuéntame acerca de qué se trata esta era del antropoceno. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos en un cambio de era geológica? ¿Estamos esperando en camino hacia una, no sé, glaciación? ¿Cuántas de estas se han vivido en la historia? En fin, hablemos un poco tratemos de contextualizar esta historia que parece compleja. Bien, como el nombre antropoceno ya tiene parte de antropo, que tiene que ver con humanidades, obviamente, nosotros, ¿ya? Seres humanos. Entonces tiene que ver cuál es el efecto que nosotros, seres humanos, estamos haciendo hacia la naturaleza, precisamente en nuestro planeta, la Tierra en ese caso. Y cuando hablamos de antropoceno, eso obviamente es una unidad nueva que está en consideración, ya está propuesta y ya está siendo considerado hace tiempo. Hay varios foros que ya están hablando sobre eso, pero siempre ha sido un tema donde pongamos cero de esa unidad, ¿ya? Donde comenzamos, ¿ya? Porque cuando hablo de humanidad, consideramos que desde que primeros ancestres nuestros que llegaron como seres humanos, o consideramos que nuestro efecto, ¿ya? Que es lo que estamos haciendo hacia la naturaleza. Y ese tema ha sido bien relevante en los últimos años porque nosotros estamos mucho más conscientes que antes sobre la naturaleza, qué es lo que estamos haciendo en cuanto a diferentes tipos de desarrollo, que siempre tiene algún efecto a la naturaleza, ¿ya? Que sea desarrollo económico, diferentes desarrollos mineros, diferentes tipos de obras, por ejemplo, que igual tiene su efecto. A la diferencia de otro tipo de organismos que tenemos en nuestro planeta, que adaptan a la naturaleza, pero nosotros hagamos las cosas que se hace cambio. Y muchas veces este tipo de cambios son bien significativos y tienen una escala bastante grande. Entonces, cuando hablamos de antropoceno en particular, estamos hablando de una cosa que tiene que ser a nivel global, porque cuando hablamos de diferentes unidades geológicas, hay que ver un registro que no debe ser local. Tiene que tener una presencia, una evidencia a lo largo del mundo en este caso. Obviamente van a ser ciertos locales que van a ser donde se marca esa diferencia, está más pronunciada, y entonces pongamos más bien como un ejemplo, tal como estamos hablando de la noticia que usted ya acabó de mencionar. Y entonces, ¿cuál será, por ejemplo, la evidencia? Y como dice la disciplina de la geología, estratigrafía, que tiene que ver con estratos. ¿Y cómo se forman estos estratos? Por los sedimentos. ¿Y dónde depositan los sedimentos? En diferentes cuencas, que son obviamente grandes cuerpos de agua, ¿ya? Entonces, en este caso, y cuando hablamos acerca de cuáles son posibles candidatos para este inicio, por ejemplo, de antropoceno, obviamente identificaron varios sitios y a lo largo del mundo, pero no voy a decir a lo largo del mundo, porque si usted fija los informes o los trabajos que fueron publicados, que están concentrados en hemisferio norte, ¿ya? Y hay solamente los sitios que están en Australia, por ejemplo, en los continentes con habitantes en ese caso. Y no hay ningún sitio que está ni en Sudamérica ni en África. Entonces, ¿Y eso tiene alguna explicación? Obviamente, una cosa grande, un problema que siempre ha sido en la ciencia de trabajo que están saliendo de esta parte del mundo, y también reconocimiento de los esfuerzos y trabajos que están siendo realizados por los investigadores y investigadoras de estas partes del mundo que son
menos subrepresentado, ¿ya? Si uno ve en cualquier trabajo, ¿ya? Eso se refleja en este también. No es una cosa particular sobre ese tema de antropoceno y eso, ¿ya? Pero ahora voy a ir al tema de cuál es el criterio que estamos ocupando. Como les mencioné inicialmente, si consideramos más bien inicio de las humanidades o nuestros ancestres primeros que ya llegaron, ya se evolucionaron en nuestro planeta. En ese caso, si consideramos por ejemplo, la que consideramos hoy día es más bien que fue en África, es una cosa que es una unanimidad que tenemos más o menos al respecto. Entonces, cuando hablamos de antropoceno, si olvidamos de África, parece un poquito desubicado de alguna forma. Y consideramos, por ejemplo, en este caso, lo que consideraron ahora, en ese trabajo particular que fue considerado en ese lago en Canadá. En Canadá, por ejemplo, en este caso consideramos obviamente una concentración elevada de plutonio, ¿ya? ¿Y dónde viene ese plutonio? Obviamente por las pruebas y explosiones nucleares, ¿ya? Entonces, ese fue un hito, un hecho que lo consideramos porque ese tipo de efectos lo sabemos que tiene un efecto global. Si pasa algo de prueba nuclear, tenemos obviamente la consecuencia que está evidente, obviamente, hasta desde la atmósfera hasta en diferentes cuerpos de agua, los elementos, lo que sea realmente, obviamente los seres humanos. Pero otro es criterio que igual se puede ocupar si hablamos alguna cosa, y sobre todo hoy día, cuando estamos hablando más acerca de temas, problemas ambientales que tenemos, un tema de microplástico, ¿ya? Porque plástico es una cosa que un invento nuestro, igual que las explosiones nucleares en ese caso. Y en este caso, si lo consideramos, y ese efecto también está bien pronunciado a nivel global, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de plástico, es una cosa tan cotidiana que muchas veces ni damos cuenta, porque cuando hablamos de microplástico, tiene que ver con microplástico que ya están fabricados como microplástico, como, por ejemplo, nosotros todos los días ocupamos tanto gel para hasta limpiar las manos, hasta belleza, lo que sea. En este caso, todos están ocupando ese tipo de microplástico, y aparte de eso, todo tipo de la bolsa o todo tipo de aparatos que ocupamos de plástico, cuando se desintegran, también se quedan un tamaño que son menos de, por ejemplo, de 5 milímetros, lo que consideramos como microplástico. Y eso se quedan en diferentes cuerpos de agua, no solamente superficiales, llegan hasta en agua subterránea también durante la filtración y en ese proceso. Entonces ese otro tema que es más global. Y ahora, cuando ese tema que mencioné que ahora era de colocar dónde va a ser cero de esa unidad, en ese caso también hubo mucho argumento y obviamente, y después obviamente llegaron a colocar eso, por ejemplo, 1950 más o menos con el límite de cero de esa unidad. Hay también, obviamente, mucha controversia, porque si hablamos acerca de los efectos globales, una de las cosas que nosotros sabemos de la historia es de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, cuando fue la revolución industrial, obviamente hicimos muchos cambios, desde la atmósfera, con obviamente esas máquinas de vapor y todo, llegamos con los trenes y obviamente después aviones, eso todo. Obviamente todos se generaron los cambios globales, y obviamente la evidencia va a ser a lo largo del mundo, pero cómo se registra es un tema. En este caso, lo que hagamos en estratigrafía, la disciplina de la geología, es que los sedimentos que se acumulan en con ese tipo de cambio, por ejemplo, concentraciones elevadas de plutonio, eso obviamente debe ser significante, ¿no? Debe ser bien significativo en términos de su espesor,
su continuación, y Ujú. eso es lo que fue obviamente un argumento detrás, ¿ya? Oye, Pero, allá, pero, espérame, lo que pasa es que me hablas de plutonio, me hablas de plástico, microplástico. como efectivamente cuestiones que han tenido un efecto, o sea, en el caso del plástico sí, efecto global, y que están en estas como cuencas y en este caso en este lago que marca este inicio del antropoceno. Por lo que entiendo que, o uno podría desprender que hay una connotación negativa en esta nueva era, ¿no? Pensando en que lo que se está descubriendo ahí es derechamente intervención del hombre de manera descontrolada, ¿no? Sí, claro. Obviamente lo que estamos buscando, los efectos adversos, lo que estamos haciendo, obviamente da eh, una notación realmente negativa en ese caso, y eso es, obviamente no es, como dice, un espíritu de la ciencia, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de que una época que es donde ya está nuestro planeta, nuestro eh, el sistema Tierra realmente, porque hablamos de no solamente de la parte sólida, pero de lo total en ese caso, es una condición no favorable. Pero si veamos eso mismo en diferentes épocas anteriores, han sido obviamente condiciones que no han sido favorables, pero no eran obviamente los efectos antrópicos en ese caso. Ujú. Y entonces de alguna forma estamos haciendo como mía culpa en ese sentido, estamos, Claro. que nosotros estamos haciendo ciertos cambios que son totalmente irreversibles en ese sentido y que son adversos aparte de eso. Y eso. Pero hay, obviamente, una de las cosas que voy a también mencionar, aparte de la distribución de los estudios que son detrás de esa nueva época, que es lo que estamos hablando, y por ejemplo, ese tipo de cosas siempre ha sido discutido antes de divulgar en diferentes instancias de Congreso Internacional de Geología, que se llama IGC, ¿Ya? donde se empezó ese tema en Ciudad del Cabo, ¿ya? Que también fue otro tema bien pertinente, que era más bien positivo, porque como usted bien tocó ese tema que estamos hablando de efectos adversos, una cosa negativa, ahí mismo salió un tema bastante positivo que era de geoética, donde hablamos Mm. acerca de la actuación de los geólogos, que también cómo deben actuar y obviamente cuál debe ser su rol hacia la cosa positiva, como por ejemplo el tema de ambientales y también cómo sea obviamente su actuación ética en términos de su desempeño. Ese tipo de toma también se tocó en misma instancia. Y lamentablemente, por temas de la pandemia, había un congreso pendiente que estaba en 2020, que es justamente se suspendió por temas de la pandemia y después se realizó casi como un simposio con un par de charlas en ese caso. Pero ahora hay pendiente un nuevo congreso geológico que en 2024, que va a ser en Corea de Sur. En ese caso, me parece que eso va a ser una instancia importante para discutir ese tema a Ya. nivel eh, global, que es donde van a ser todos los representantes del mundo de geología y van a ver, como usted también, si usted vieron algunos documentos que están asociados, ese tema de antropoceno también fue obviamente discutido, aprobado de alguna forma por menos de 100 personas, más o menos, si lo Pues, considera en este caso. ¿Ya? en ese congreso podría cuestionarse entonces. Claro, obviamente. Y ahora que no, es bueno que este trabajo ya está publicado y el mundo ya está, entonces van a llegar obviamente varios argumentos y varios puntos de vista, como le ya estoy contando algunos, que van a salir, que por qué ese Ya. trabajo está Va a ser. limitado en cierta parte geográfica y por qué no aquí, por qué no allá. Entonces, Claro. esos son uno de los argumentos. Y aparte de eso, y porque en ese mismo trabajo que si ustedes lo lean, van a hacer que no fue un acuerdo realmente donde debe
poner este límite, porque Claro, pusieron algunos que pongamos la fecha de la primera prueba nuclear, después van a claro, decir que okay, después de la guerra mundial. Entonces, habían varios temas dentro de ese grupo chico también que voy a claro, mencionar. entiendo. Bueno, Entonces, es muy importante que tengamos, obviamente, un consenso mayor en este caso y obviamente una discusión más abierta, más amplia, para que llegamos no sea solamente una cosa de mía culpa y pongamos un nombre y claro. un periodo para eso. Entiendo. Sí, será un tema entonces interesante que de seguro se va a seguir desarrollando, porque además fue todo muy, como que apareció de repente y fue como, guau, en este lago, en este lugar, ¿por qué? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, etcétera. Seguramente se seguirá hablando del tema. Ayaz Salam es académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH y conversó con nosotros acerca de este tema tan interesante que la semana pasada nos sorprendió, lo conversamos y lo vamos a seguir discutiendo porque además allá nos acaba de iluminar respecto de también de cómo se toman este tipo de decisiones o se eligen estos lugares que después marcan, digamos, y se convierten en hitos en la ciencia. Ayaz, muchas gracias por esta De conversación. nada, un placer. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.